Shalom, shalom, Rabotai, que Hashem, que es bueno, nos otorgue un día extraordinario, lleno de luz, lleno de bendición, pero sobre todo también de mitzvot, para que enriquezcamos nuestra vida y podamos honrar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues estamos en Perec 5, Pasuk 1, y dice: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Garasenos. Y tan pronto como él salió de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, y quien tenía su morada en los sepulcros y no podía someter ni siquiera la podían someter con fuertes cadenas, pues aun cuando muchas veces había sido controlado con grillos en sus pies y cadenas en sus manos, finalmente las rompía y los grillos las hacía pedazos. Y constantemente, tanto en la noche como en el día, estaba entre los sepulcros y en los montes circundantes y daba alaridos salvajes y se hería con piedras. Y cuando a la distancia vio a Yeshua, corrió y se postró ante él. Y gruñendo a gran voz dice Yeshua: ¿qué acuerdo hay entre tú y yo, hijo de Elohim Altísimo? Júrame por Elohim que no me pondrás en tormentos. Esto decía porque Yeshua le ordenaba: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y le dijo: nuestro nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca de la montaña un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron diciendo: danos permiso a ir hacia él, los cerdos, para que entremos en ellos. Y se los permitió. Y cuando los espíritus inmundos salieron, entraron en los cerdos, y el hato completo, unos 2000, se precipitó por el desfiladero que daba al mar, y en sus aguas se ahogaba. Y los que lo apaciguaban o lo apacentaban huyeron e informaron del asunto en la ciudad, y también a los que laboraban los campos, y vinieron para saber qué había realmente pasado. Y se acercaron a Yeshua y vieron al que tenía por endemoniado, quien había tenido una legión, sentado vestido en su sano juicio, y se llenaron de temor. Y los que habían visto aquello les explicaban detalladamente lo sucedido al endemoniado y el asunto de los cerdos, y le rogaban que se marchara de sus contornos. Yeshua, entrando en la barca para marcharse, sube, y el que había estado condenado le rogaba que le permitiera acompañarle. Bueno, pues aquí vemos una situación muy importante de lo que llamamos coloquialmente como exorcismo. Debemos decir y debemos saber que esto era de alguna manera conocido en Israel. Había incluso gente que se dedicaba a este tipo de situaciones de exorcismo. ¿Por qué? Porque, como acabamos de oír, acabamos de leer, se daban este tipo de situaciones. ¿Por qué se generan este tipo de situaciones en la vida de la gente? En la vida de la gente se generan este tipo de cosas porque hay una degeneración espiritual, moral, hay una degeneración en su manera de vivir, y consecuentemente estos espíritus anidan, moran, buscan lugares a donde habitar. En el caso de estos tipos de mundos de Tamé, espíritus que tienen graves y grandes situaciones de iniquidad, de maldad, porque ciertamente las personas que los poseen o que llegan a poseerlos es precisamente porque no vivieron a la altura
de las condiciones que el Eterno demandaba. Y estamos hablando de Israel, estamos hablando en el contexto de un pueblo que conocía la Torah y todo. No quiere decir que todo el mundo andaba así, pero de que había gente que estaba en estas condiciones, y en este caso incluso tanto encontramos al pueblo de Israel con estas circunstancias, con estos tipos de espíritus inmundos, como también en el caso de gente que no es judío, que no es israelita, pero que también lo tenía. Entonces aquí estamos hablando de que el género humano tiene una tendencia, o tiene la capacidad, entre comillas, capacidad de poder albergar, de poder ser presa, de poder ser tomado por este tipo de espíritus inmundos, por lo que el abrir puertas, el abrir senderos, el abrir oportunidades para que estos espíritus inmundos puedan llegar a poseer a una persona, es posible. Entonces se da. Hace muchos años nosotros conocimos el mundo espiritual a través de situaciones pues bastante, traumantes, porque una cosa es hablar de este tipo de espíritus y otra cosa poder ver en operación este tipo de espíritus, y que se manifiestan en las personas y que te hablan y que te cuestionan y que no quieren, dicen que no se van de la vida de las personas precisamente porque las personas le dieron la legalidad, les dieron la oportunidad, porque les dieron la oportunidad, y ellos no están dispuestos a marcharse de sus vidas. En muchas ocasiones porque la persona vive en pecado, en muchas ocasiones porque han sido espíritus que han sido heredados de los padres, y esto causa precisamente una devastación. Síntomas para ver que una persona tiene este tipo de problemas es cuando tiene una, llamámosle, ambivalencia de carácter. Está triste, de repente no está triste, de repente se enoja, de repente está contento, de repente es de un modo, de repente es de otro. Y si hay este tipo de situaciones en la vida, consulte a su maestro de Torah para que le pueda ayudar en esta condición y pueda ser liberado, como este gadareno pueda ser liberado de estas situaciones, porque créeme, esto no es fácil, y no nos espantamos de todas estas situaciones, pero sabemos que es precisamente porque vienen por una serie de situaciones. Y otra de las cosas es la ignorancia del conocimiento de los mandamientos, y cuando la gente ignora los mandamientos y comete averot, eso causa grandes portones, de aperturas para estos espíritus de iniquidad, de inmundicia. Te voy a decir que en muchas ocasiones estos grupos se hacen grupos, y estos grupos se hacen demonios, porque se habla de espíritus inmundos, pero también se habla de Sheilim, y una cosa es Sheilim y otra cosa espíritu inmundo. Espíritu inmundo y Sheilim, aunque son entidades espirituales, digamos que uno es la fuerza esencial y que se empieza a generar, a gestar, y el demonio es cuando ya tiene incluso control y dominio sobre la persona, en su mente, en su corazón, la hace que viva ya prácticamente esclavizado. Él, como pasaba precisamente con este hombre, que se ponía demasiado agresivo con la gente, lo encadenaban, y luego dice que incluso hasta sería él mismo. Y te voy a decir, esto es una realidad, o sea, es algo tremendo. En una anécdota, hace muchos años, conocimos a un grupo de gente que se dedicaba, válgame la expresión, se dedicaba a hacer exorcismo,
Y recuerdo que al estar platicando con ellos y me comentaban de un hombre que estaba endemoniado y estaban en un lugar a donde los tenían para poder ayudarles, y me comentan que una persona estaba, yo no lo vi, les comento, que estaba dentro del patio y saltó una barda de 2,5 metros. Saltó y se fue. Y estaba escuchando y me decían las personas, esto de alguna manera es imposible para un hombre. Pero cuando hay este tipo de situaciones espirituales, ciertamente se generan ciertas facultades, entre comillas, que ayudan, como en el caso de este hombre que lo ataban con cadenas, con grillos, y él los hacía como si fueran de dulce, de chocolate. ¿Por qué? Porque ejercen una fuerza sobrenatural. Y no solamente eso, sino que tienen un sinfín de situaciones muy especiales. Por eso, mis amados, hay que andar derechos, por un lado. Por otro lado, saber en qué no meterse. Mucha gente que se ha metido en la brujería, en la hechicería, abre puertas porque piensan que es que voy a ganar algo por eso, sea por el motivo por el cual van y visitan a los hechiceros, y saben que en muchas ocasiones el que sale perdiendo no es el hechicero, sino la persona que va a consultarle, porque le achaca, le impone espíritus negativos, espíritus de tamé, espíritus inmundos, y esos son los que operan, no opera otra cosa. Y la gente, su condición de la persona, en lugar de que mejore, se empeora. Y por eso, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado con esto. En nuestro pueblo, hablando de México, hay mucho esta situación. En muchos lados, de muchas partes de nuestro país, hay este tipo de situaciones. Hay partes a donde hasta se espantan, dicen, ay no, nosotros no vamos, ajá. Pero hay partes a donde no van con el doctor, van con el hechicero, van con el brujo. Ellos son los que, según les ayudan a sanarse cuando están enfermos. Y hay un sinfín de situaciones. Se conocen famosos hechiceros, brujos, que se consideraron acá en la cultura mexicana como los famosos nahuales. ¿Qué eran los nahuales? Los nahuales eran aquellas personas que podían convertirse en animales. Y bueno, pues hay mucho de esto, y esto es por obra de eventos espirituales tremendos, terribles, que se utilizan y que al final del día no dejan nada bueno, sino devastación, y gran devastación, no solamente en la persona, pero también en la vida de las personas. Guardémonos pues, mis amados, aprendamos Torah y librémonos de todo aquello. Que el Eterno les dé un buen día y Shabbat Shalom también. Pronto.